Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Ate Ortúa y estamos en el curso Cómo convertir competencias en resultados con el modelo SCORE de competencias. Este es nuestro tercer capítulo, nuestra tercera sesión. Hemos tenido 2 sesiones anteriores donde hemos trabajado los problemas y las inconsistencias, los problemas estructurales de los modelos tradicionales de gestión por competencias y los cuestionamientos que se le han hecho, problemas que son de fondo y estructurales y por los cuales se están haciendo un replanteamiento a las posibilidades de desarrollar nuevas alternativas, y nuestra investigación SCORE de competencias es una alternativa disruptiva para lograr superar estos inconvenientes. Si te has perdido algo de los programas o quieres profundizar en lo que hemos hablado, entra a esta web www.scoredecompetencias.com y ahí vas a encontrar libros, artículos, videos, información que puedes descargar de manera gratuita. Igual los 2 ediciones de nuestro libro SCORE de competencias, primera edición y segunda edición por McGraw-Hill, y podrás ver todo el contenido completo y profundizar en la metodología donde explica paso a paso cómo implementar este modelo en tu organización. Bien, vamos entonces a trabajar a partir de esta sesión cuáles son los elementos fundamentales y cuáles son las premisas fundamentales con las que trabaja SCORE de competencias como un modelo disruptivo. Bien, este modelo es disruptivo porque, en primer lugar, trabaja sin diccionarios. Bien, entonces te estarás preguntando, si es un modelo que trabaja sin diccionarios, ¿cómo puede hacer una valoración de competencias si no hay diccionarios? Bien, una muy buena pregunta. SCORE de competencias trabaja sin diccionarios porque se construyen los comportamientos que son medibles en la valoración con base en la identificación de las contribuciones individuales de las personas en los procesos. Por lo tanto, no existe un solo diccionario genérico que se aplica a todos los cargos por igual o por familias de cargos, que es la otra solución tradicional, sino que lo que hace este modelo es que identifica los procesos y las capacidades aplicadas en los procesos y con base en ellos construye la valoración de competencias. Esto nos lleva al segundo elemento. Es disruptivo porque es un modelo que trabaja cargo a cargo. Claro, entonces te estarás preguntando, o sea que existe un modelo de competencias para cada uno de los cargos. La respuesta es sí. Y se construye de esta manera porque son los jefes y los colaboradores los que aprenden a utilizar la metodología, que es bastante sencilla, y con base en la metodología aprenden a identificar sus propias contribuciones en los procesos. Con lo cual, no es una labor de construir un diccionario con el concepto de los paneles de expertos, donde se reúnen algunas personas especializadas y van dando los nombres de las competencias y luego le introducen un diccionario para que pueda ser medible, sino que aquí lo que se construye es a partir de las contribuciones en los cargos, que eso lo saben los jefes y los colaboradores y el lenguaje técnico que existe ahí en los resultados, desde ahí se construyen todas las valoraciones de competencias. Con lo cual, en cada cargo hay que hacer una identificación de competencias basados en procesos y capacidades. Con lo cual, la labor recae directamente en jefes y colaboradores construyendo los modelos de competencias, con lo cual pues lo hace más democrático, lo hace más centrado en las prioridades y en los procesos reales de la organización y no en generalidades basadas en diccionarios que son temados, digamos, de libros o de otras compañías. Tercero, es un modelo SCORE de competencias, es un modelo disruptivo porque jefes y colaboradores, lo acabo de explicar, son los que identifican los criterios de evaluación. En nuestro modelo lo llamamos criterios de desempeño, o sea, criterios asociados a las contribuciones dentro de los cargos, con lo cual hace que la valoración esté focalizada completamente en las contribuciones, los procesos y las capacidades. Así que también es un elemento muy importante. También es disruptivo porque está basado en los procesos únicos de cada negocio. En nuestra experiencia, cuando se construyen criterios de desempeño, criterios de valoración con SCORE de competencias, no se repiten entre compañías, incluso cuando son del mismo sector, los criterios de valoración son totalmente distintos porque están realmente focalizados o se extraen de los procesos. Las capacidades que utilizamos en los procesos son las que generan las valoraciones de competencias, con lo cual pues es un modelo completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora en los modelos tradicionales y podría hacer que tu compañía realmente desarrolle un nivel de competencia superior, que es lo que se espera, con base en contribuciones asociadas a los procesos de tu negocio. También es disruptivo porque la medición está basada en las capacidades reales de las personas en los procesos y no en el potencial. Una cosa es medir el potencial, otra cosa es medir las competencias y otra cosa es medir los resultados con base en metas.
Cuando hablamos de potencial, estamos diciendo que hay características de personalidad o de actitudes o valores o rasgos de la persona que se asocian a un posible desempeño. Por ejemplo, decimos potencial cuando si necesitamos un vendedor y asumimos que este vendedor debe tener una capacidad de relacionamiento, podríamos pensar que es mejor tener a un vendedor con personalidad extrovertida que tener a un vendedor con una personalidad introvertida. Ahí estamos hablando de potencial. Pero pregúntense esto, ¿el hecho de que una persona sea extrovertida la va a convertir en buen vendedor? No, conozco muchas personas extrovertidas que no solo por ser extrovertidas no lo hacen un buen vendedor. O lo contrario, solamente todas las personas introvertidas estarían excluidas de cualquier labor de venta. Probablemente no. Sin embargo, claro, el potencial y el talento es muy importante para hacer desarrollo profesional de las personas en las organizaciones. Sin embargo, el potencial son características afines con la labor ocupacional. Claro que es importante, pero eso no son competencias. Cuando estamos hablando de competencias, estamos entrando en un terreno totalmente distinto y estamos hablando de las capacidades reales de una persona para producir un resultado en un contexto laboral específico. Así que no estamos hablando de potencial. Y eso lo vamos a ver mucho más exacta, de una manera más exacta en las próximas diapositivas, donde vamos a hablar un poco más de la construcción del modelo. Pero en resumidas cuentas, Score de competencias mide con base en la capacidad real de producir un resultado y no en el potencial o en elementos asociados a la personalidad que predicen el desempeño pero que no lo garantizan. Tercero, es un modelo disruptivo porque las acciones de mejora que salen después de una valoración de competencias con este modelo Score de competencias terminan en acciones de mejora asociadas a coaching y a mentoring. Y esto es muy importante porque con los modelos tradicionales, como los diagnósticos que salen de ahí con los diccionarios son soluciones, digamos, un poco abstractas, genéricas y vagas, yo lo decía anteriormente, a diagnósticos vagos, soluciones vagas. Por lo tanto, los planes de mejora realmente son muy generales y están basados más en cursos de capacitación. Si tú analizas los planes de mejora de los modelos de competencias basados en diccionario, al final termina siendo enviar a la gente a cursos o que se lean un libro, etc. La gente hace eso y probablemente no veas una mejora significativa en las competencias. En Score de competencias hemos descubierto que luego de implementar el modelo, las acciones de mejora con Score de competencias no gravitan hacia la capacitación y hacia los cursos, que sí lo hay, pero solamente en un porcentaje muy bajo, un 15-20%. Realmente el 80% de las acciones de mejora se focalizan en acciones de coaching y de mentoring, con lo cual cambia significativamente el modelo de desarrollo de las personas. Y eso en términos de presupuesto para las organizaciones tendría un impacto enorme, monumental. Por lo tanto, esto es un elemento adicional que nos hace pensar que Score de competencias agrega elementos adicionales disruptivos al estado del arte de la gestión por competencias. Debemos tener esto muy en cuenta. Bien, vamos entonces a entrar en la segunda parte. Aquí hablemos acerca de los conceptos fundamentales del modelo Score de competencias, cómo está estructurado el modelo, conceptualmente cómo funciona, cuáles son los fundamentos principales de sus conceptos y cómo se comienza a articular para que en el cuarto capítulo veamos ya una demostración práctica del modelo, porque me imagino que ya te estás preguntando, bueno, esto en la práctica, cómo se ve, cómo funciona, cómo actúa, y entonces sería la parte más emocionante. Por lo tanto, no te lo pierdas. Después de estos mensajes estaremos viendo los conceptos fundamentales del modelo Score de competencias. Yo soy Jorge Ate Ortúa y estamos en Recursos Humanos Televisión. Son innatas y nadie nos ha enseñado a sentirlas. Por ejemplo, la felicidad, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, son emociones que... Recuerden que el fin de talento humano no es administrar los procesos, es lograr los propósitos superiores. ¿Listos? Entonces empecemos con el tema de selección.
líderes tratan de hacerle algún escapadizo al sistema y hacer la evaluación con el mínimo. Vamos a ver en la diapositiva qué significa el tema de finiquitos y liquidaciones desde un punto de vista coloquial o como lo hemos manejado hasta el día de hoy. Surge entonces... Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestro curso Cómo convertir competencias en resultados con el modelo SCORE de competencias. Mi nombre es Jorge Ateo Ortúa, pertenezco al Performance Improvement Institute, a la Red Global para la Mejora del Desempeño y soy líder del grupo de investigación CCO, Consultores en Cambio Organizacional en Colombia. En el primer segmento del programa estuvimos viendo cuáles son los elementos fundamentales del modelo SCORE de competencias. Y a partir de este segmento vamos a ver entonces, además de los elementos disruptivos, cuáles son los elementos estructurales, conceptuales del modelo y vamos a ver uno por uno cómo entendemos o cómo construimos este nuevo modelo basado en procesos y capacidades. Bien, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la premisa central de este modelo, es cuál es el concepto fundamental que alimenta toda la metodología, el modelo y las aplicaciones informáticas que hemos desarrollado para volverlo realidad en las organizaciones. Dice así: la elaboración de perfiles, la medición y el desarrollo de competencias deben centrarse en las contribuciones individuales laborales a los procesos de negocio, que son las generadoras de valor agregado. Esta es la premisa fundamental con la que funciona SCORE de competencias. ¿Por qué? Porque si decimos que este es un modelo basado en procesos y capacidades, que no trabaja con elementos de diccionario y que trabaja por la contribución de cada cargo a los procesos de negocio, entonces decimos que la competencia se debe medir en la actuación, es decir, la competencia se debe medir en la contribución que hace una persona dentro de un proceso y a través del modelo se verifica que sí genere valor agregado. Con lo cual, esto es un concepto de competencias que se focaliza en el resultado de las personas en las contribuciones dentro de los cargos y con base en ese concepto de resultado construimos la competencia. Con lo cual, más adelante vamos a ver que en lugar de hablar de competencias y al final tratar de conectarlo con resultados, SCORE de competencias lo que hicimos fue darle el giro total. Y lo que hicimos fue identificar los resultados en los cargos y desde los resultados ir construyendo a través de las actividades que alimentan esos resultados cuáles son las competencias que se aplican en esas actividades para lograr estos resultados. Y ese es el concepto que hay detrás de SCORE de competencias. Para que no te lo imagines tan abstractamente, vamos a verlo en esta gráfica que nos explica de una manera muy completa cuáles son los diferentes elementos en el proceso de medición. Bien, una cosa es medir las causas y otra cosa es medir los efectos. Bien, SCORE de competencias mide los efectos en los resultados del cargo a través de un concepto llamado criterio de desempeño. Y enseguida vamos a hablar de cómo se construye un criterio de desempeño. Por lo tanto, un criterio de desempeño, ¿qué es? Es la contribución individual de una persona ejecutando una tarea con base en los resultados. Eso es lo que mide SCORE de competencias. Por lo tanto, no mide ni los conocimientos, las habilidades, los rasgos de personalidad, las actitudes, los valores y los intereses, que en realidad esas son condiciones o condicionantes que se refieren al potencial que debe tener alguien para que pueda producir ese resultado. Con lo cual, si medimos el efecto en los resultados, deben existir una o todas las condiciones asociadas al potencial. En cambio, si mido los conocimientos, las habilidades, los rasgos de personalidad, las actitudes, los valores y los intereses, estoy midiendo un constructo enorme de elementos que incluso si los midiera todos y de manera exacta, supongamos, que lo cual no siempre es posible, entonces estoy asegurando que el resultado se da, lo cual no es cierto, porque si mido la causa, no sé si el efecto se dio, pero si mido el efecto en los resultados, debo inferir que muchas de las causas existen. Por lo tanto, en SCORE de competencias medimos en el efecto, pero lo que se infiere son
los elementos asociados a lo subyacente que llamaba McClellan, conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, etc. Entonces le dimos la vuelta. En la medición está en la parte inferior de donde estamos viendo la gráfica, es decir, en las contribuciones y los resultados, y no en los potenciales asociados a esas condiciones o condicionantes. Vamos a ver esta siguiente gráfica que nos ayuda a ver la definición tradicional. Si tú lees cualquier libro de competencias, la definición tradicional dice: competencias es un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, intereses, rasgos de personalidad requeridos para el resultado exitoso en el desempeño de un cargo. Bien, eso es correcto y para nuestro concepto en Score de competencias está bien, solo que le falta un pequeño paso. Es decir, claro, las competencias están asociadas a esos elementos. Sin embargo, esos son causas que generan los comportamientos que finalmente generan los resultados, pero no son los efectos en la realidad, son causas. Por lo tanto, si miras en esta gráfica, en el concepto tradicional de competencias, si tú dices que competencias es un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, ¿qué es lo que hay que medir? Pues ese conjunto de valores, actitudes, rasgos de personalidad. Pero si hacemos eso, estamos midiendo el potencial, estamos midiendo la causa, no estamos midiendo el efecto. Por lo tanto, si no se garantiza el efecto o el resultado en el desempeño del cargo y estamos midiendo el potencial, estamos haciendo una inferencia. Entonces, en los modelos tradicionales de competencias desarrollados por McClellan, que hablan de medir lo subyacente, se refiere a eso, medir los elementos del potencial, con lo cual no aseguramos el resultado ni aseguramos la competencia. Y fíjense que hay una contradicción enorme en el mismo concepto de competencias, porque recuerden que cuando McClellan comenzó sus estudios, decía, si las formas tradicionales en la selección de medir a las personas basados en conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, hoja de vida, etc., no me predicen cómo va a desempeñarse realmente cuando está desempeñando el cargo, no me predicen exactamente cómo se va a comportar o cómo va a producir resultados cuando esté en la operación, ¿qué otra forma habrá de predecirlo de una manera más exacta? Entonces McClellan dice, ¡eureka! A través de competencias. Si medimos competencias, vamos a medir de una manera mucho más exacta cómo la persona se va a desempeñar en el mundo real. Bien, entonces luego dice, ¿qué son competencias? Un conjunto de conocimientos, actitudes, valores de personalidad, y medimos eso para saber si la persona es competente. Pero ahí está la contradicción, si la vieron. Si en su inicio de la investigación decía que esos elementos no predicen el desempeño real en el cargo, luego la definición dice que las competencias son eso, entonces termina entrando en una contradicción enorme. Por lo tanto, Score de competencias identifica esa contradicción y lo hace a través de una nueva definición que toma elementos muy importantes, obviamente, de McClellan en su investigación, pero que le da un pequeño cambio. Entonces, en esta definición, Score de competencias dice que competencias es la expresión a través de conductas o comportamientos concretos y evidenciables en una tarea que denominamos criterios de desempeño o contribuciones en la actividad laboral cuando la persona aplica sus conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, valores, actitudes, etc. Es decir, le dimos la vuelta a la definición. Le estamos diciendo, la contribución en el proceso, que es el efecto, me demuestra si existen esas habilidades, actitudes, valores, etc. Que ya en el diagnóstico profundo probablemente haya que medir algunos de esos elementos cuando se encuentren problemas de competencias, pero mucho más focalizado directamente en la asociación con el comportamiento concreto. Y ahí es donde le damos un giro total al tema de la gestión por competencias. Y ya lo expliqué en la anterior, 2 diapositivas atrás, donde estábamos hablando de que la medición se hace con base en criterios de desempeño, en el resultado a través de contribuciones individuales. Por eso decimos que Score de competencias es un modelo basado en procesos y capacidades. El elemento fundamental de toda la metodología de Score de competencias está en un elemento que se llama criterios de desempeño. Criterio de desempeño es el santo grial de toda esta nueva metodología disruptiva llamada Score de competencias. Por lo tanto, veamos qué es un criterio de desempeño. Criterio de desempeño es el comportamiento observable y consistente, medible en, ojo, los atributos del producto que entrega el ocupante de un cargo, expresando así que existen unas condiciones o unas situaciones asociadas al potencial y que llamamos condicionantes. Es decir, si un contador entrega unos informes contables, son en ese producto que está entregando donde debemos evidenciar las competencias, tanto duras, que tienen que ver con la técnica o la tecnología para producir estados financieros, como en las competencias blandas asociadas a la forma en que se comunica, trabaja en equipo, lidera, etcétera, si es líder de contabilidad, y que están asociados a esos elementos, solo que no medido en términos de
a abstracciones genéricas basadas en elementos de personalidad, sino en los comportamientos asociados y operacionalizados para poder determinar que esa persona está haciendo una contribución al proceso, no solamente los aspectos técnicos, sino también desde el punto de vista de las competencias blandas, porque ya se estarán preguntando que esto es un modelo Score de competencias, por eso es un modelo que solo mide lo duro y no mide lo blando, no, mide los dos elementos con esta metodología llamada criterio de desempeño. Entonces veamos cómo se construye un criterio de desempeño. Ahí está toda la tecnología de Score de competencias está realmente en este punto, o sea que pongan mucha atención. Para construir criterios de desempeño, que es el corazón de la metodología de Score de competencias, te tienes que hacer 3 preguntas. ¿Estás preparado? Bien. La primera pregunta: ¿qué producto entrega el ocupante? Cuando identificas el resultado de una tarea, estás identificando dónde vas a medir. O sea, esa es la contribución al proceso. Segunda pregunta: ¿con qué atributos entrega ese producto? Que puede ser un producto o un servicio, puede ser una atención a un usuario, que en ese caso sería un servicio. Porque ahí vamos a identificar las características evaluables de ese producto que entrega. En el ejemplo del contador será un estados financieros, en una situación de servicio al cliente será un proceso de atención personalizado. Y la tercera pregunta que te debes hacer es: ¿a quién le entrega ese producto? Es decir, ¿a qué cliente interno o externo le está entregando esa contribución? Con lo cual, si te haces estas 3 preguntas, puedes construir y redactar criterios de desempeño. Noten que en esta metodología hay un cambio enorme en el concepto 360 grados, porque en la concepción tradicional de 360 grados, como los conceptos son más genéricos, por ejemplo, se comunica bien, o habla bien en público, o es empático, etc. Como son conceptos más genéricos, digamos que el 360 grados es mucho más generalizado, o sea que cualquier colega, cualquier colaborador, cualquier persona podría estar alrededor del modelo de evaluación, porque los conceptos se aplican en muchas situaciones genéricas. En Score de competencias no. En Score de competencias es solo quien recibe el producto de un trabajo que yo hago es el único o los únicos que pueden valorar ese resultado a través de los criterios de desempeño, o sea, a través de las contribuciones. Por lo tanto, esto es un 360 grados que nosotros lo llamamos un 360 inteligente. Mis colegas, compañeros que desarrollaron con nosotros, que desarrollamos juntos la investigación, Marta Cecilia Rendón y Jaime Eduardo Ortiz, ambos en Colombia, también son de la Red Global para la Mejora del Desempeño y son consultores, investigadores y docentes como yo. Encontramos que a través de criterios de desempeño podíamos hacer las mediciones de competencias de una manera mucho más inteligente, solo involucrando la medición a la o las personas involucradas en los procesos porque reciben contribuciones o productos concretos de mi trabajo en la actividad laboral. Entonces, esto es un elemento muy importante. Espero que te haya gustado los elementos fundamentales del modelo Score de competencias, te haya ayudado a entender un poco más cómo funciona por dentro el modelo y la metodología. Recuerda el concepto fundamental, criterio de desempeño, que es lo que le da el eje a todo el modelo de medición, porque en la próxima sesión, en el capítulo 4 y el último capítulo de esta serie de cómo convertir competencias en resultados con Score de competencias, vamos a ver una demostración práctica del modelo, porque me supongo que ya estás pensando, bueno, ya quiero ver cómo son los criterios de desempeño reales de los cargos, así que vamos a hacer un ejercicio real para que tú lo puedas ver y lo puedas operacionalizar y puedas entender mucho más en detalle cómo funciona Score de competencias. Muchas gracias por haber estado en este programa. Mi nombre es Jorge Ate Ortúa y te espero en el próximo capítulo, en la 4ª edición del curso. Felicidades.